Muy buenas noches, amados hermanos de nuestra Iglesia Centro Bíblico Vida Abundante. Bienvenidos todos ustedes a un nuevo devocional de esta noche. Quiero agradecer a Dios por esta nueva oportunidad que me da de poder compartir con ustedes la enseñanza bíblica que tenemos para esta noche. Para lo cual les invito a que busquen en sus Biblias en segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Antes de leer, pues vamos a pedir la dirección del Señor para que Él nos dirija y tome el control de todo esto, de lo que Él nos tiene preparado para cada uno de nosotros en esta noche. Padre, gracias te doy, mi Señor, por esta nueva oportunidad de compartir con mis hermanos de nuestra amada Iglesia, Centro Bíblico Vida Abundante. Te ruego, Señor, una bendición especial y que tu palabra, Padre, al ser compartida, la enseñanza, pues sea de edificación para nuestras vidas. Te suplico, pues, mi Dios, una bendición para cada uno de nuestros hermanos. Y te ruego, Padre Celestial, que me ayudes, que seas tú el que hables en esta noche en nuestras vidas, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido, mi Dios. Amén y amén. Vamos a leer, hermanos, como les decía, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 9, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Amados hermanos, esta noche quiero compartir con ustedes este precioso pasaje que tiene mucha enseñanza para nosotros. Recuerden ustedes, en la historia bíblica se nos narra de esta situación. Bueno, la situación trágica que encerró la vida de Saúl y sus descendientes. Digo trágica porque desde que él estaba en el trono del reino, recuerdan ustedes esa rivalidad y esa enemistad que surge entre él y David, siendo un David jovencito, ¿verdad? Que desde que él pidió que alguien, si conocía a alguien, a un músico o alguien que le ayudara a calmar su temperamento tan impasivo que él tenía, pues era muy impaciente. Entonces los criados le dicen que había un jovencito que tocaba, que era cantor y al mismo tiempo tocaba instrumentos. Y así fue como llegó David a palacio y fue esa relación la que lo llevó a tener participaciones muy importantes dentro de la vida de Saúl. Y tal vez el respaldo que tenía, recordemos nosotros que desde muy jovencito David fue ungido por parte de Dios a través del sacerdote Samuel, del profeta Samuel. Fue ungido como uno de los escogidos de Dios para que asumiera
el reinado, estando aún Saúl como rey. Esta situación, hermanos, como decía anteriormente, llenó de una rivalidad y de una enemistad. Tal vez de parte de Saúl, ¿no? Porque no tenía nada que ver en eso. No comprendía él por qué ese celo. Platicábamos la vez pasada con unos hermanos pastores y hablábamos precisamente de eso. En el campo ministerial, hermanos, no voy a decir entre nosotros los hermanos pastores de aquí de Vida Abundante, pero platicábamos con unos pastores, con unos hermanos que son pastores de la región de Chimaltenango, y hablábamos precisamente de ese celo que existe, un celo ministerial, se podría decir. Pues aquí, entre Saúl y David, había un celo espiritual, tal vez, un celo espiritual, pero que llevó a tal grado que Saúl se volteó totalmente en contra de David, a modo de que, al grado, digo, de que lo quería matar, lo persiguió para matarlo y deshacerse de él. Pero la suerte estaba echada y Saúl cometió sus errores y Dios lo apartó del reino, y no solo eso, sino que murió. Y lo triste de este caso es que con él muere también alguien que amaba mucho a David, como era Jonatán, hijo de Saúl. Esa relación que nació entre Jonatán y David fue a tal grado, hermanos, que en un momento dado, ellos llegaron a, ¿cómo se llama?, a hacer un pacto, ¿verdad? Más que todo fue Jonatán el que le pidió a David que hiciera un pacto, que él iba a tener misericordia con su descendencia si él moría. Vamos a buscar, hermanos, ahí en 1 Samuel 20:14, que nos dice este relato que nos hace Samuel aquí en su 20:14 dice, le dice Jonatán a David: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Esa es la primera parte del pacto. Más adelante es cuando él le pide que por favor también le haga misericordia por su descendencia. Y es así como llegamos a este punto, en el capítulo 9 de 2 de Samuel, cuando ya David en el trono del reino de Israel, ya en el trono, él manda a preguntar si queda alguien, o sea, sobrevivientes de la casa de Saúl. Hermanos, en aquel tiempo, cuando se sucedía un reino, si el rey había sido una buena persona, pues el pueblo pedía pues que su descendencia siguiera. Pero cuando había sido mal rey, hacían hasta lo imposible para que no quedara nada de la descendencia de ese rey. Y prácticamente el rey Saúl condenó a su casa, según las palabras, condenó a su casa a la extinción por su mal proceder y su mal estado espiritual y su relación con Dios. Prácticamente él había echado la suerte sobre su familia y era la extinción total de toda la casa de Saúl. Y por eso es que esta noche se habla de una palabra, se menciona mucho una palabra aquí, que es misericordia. Y por eso he titulado este devocional Misericordia para el prójimo.
Así he titulado ¿Por qué? ¿Qué quiere decir misericordia? Y aquí, leyendo un libro, pues me da el concepto de misericordia. Dice, en la Biblia destaca la misericordia como una disposición suya que beneficia al hombre pecador. El Salmo 57:10. Miremos qué dice el Salmo 57:10 con relación a esta dice. Salmo 57:10 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Eso es lo que refiere esta cuestión. Es un aspecto compasivo, dice, del amor hacia el ser que está en desgracia. Y en el concepto bíblico, dice la Biblia, destaca la misericordia como una disposición suya que beneficia al hombre pecador, según el Salmo 57:10. O sea, dos aspectos que se derivan de ahí es también la bondad y la gracia divina. Eso nosotros lo podemos entender así. Cuando en la historia nosotros vemos, recuerden ustedes, aquella ramera rajado, cuando Josué manda a aquellos 2 espías y Rajad los libra de la muerte porque se enteran de que 2 espías hebreos llegan a esa ciudad pagana y esta ramera los esconde y los libra de la muerte. Entonces ella les dice, en Josué 2:12, encontramos este versículo, cuando ella les dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y recuerdan ustedes la historia de esta mujer, que ella les pide una señal. Y solamente ellos le dan un listón o un cordón rojo para que lo ponga en su casa, que esa es la señal. Y de ahí derivan muchas enseñanzas que por lo general son mensajes devocionales cuando nosotros conmemoramos la Cena del Señor. La señal segura para librarnos de la muerte, ¿verdad? De la muerte y del pecado. Aquella mujer fue libre porque el pacto que hizo con aquellos 2 jóvenes espías, pues prácticamente le dieron esa posición y se ganó esa misericordia por parte de aquellos hombres que llegaron a destruir la ciudad. Y la familia de esta mujer fue salvada, y no solo eso, sino que recompensada por haber guardado de la muerte a aquellos 2 jóvenes espías. Bueno, la misericordia, pues, la vamos a ver aquí desde otro punto de vista. El rey David manda a preguntar si hay todavía gente sobreviviente de la casa de Saúl. Y hay un criado, hay un mozo, un criado que se llama Siba, de la casa de Saúl. Él era un sirviente de la casa de Saúl. Y lo mandan a llamar, y el rey le dice, ¿eres tú Siba? Sí, yo soy. ¿Tú me puedes informar si todavía hay alguien de la casa de Saúl? Y él le dice, sí. Hay un hijo de Jonatán que se llama Mefiboset. Y le da todas las características de este jovencito, y lo que más destaca ahí es de que es un joven lisiado. O sea, no puede caminar bien, ¿verdad? Correctamente, sino que es lisiado de sus pies, dice el criado. El asunto es que normalmente en aquellos casos, si había un sobreviviente, lo que le deparaba a este sobreviviente de aquel rey malvado
era la muerte segura. Pero aquí sucede lo contrario. Aquel pacto que hizo David con Jonatán está vigente, y el rey, hace que venga este muchacho y tiene misericordia de él. Y no solo lo salva de la muerte, sino que le hace que le reintegre todos los bienes que como hijo o nieto del rey, en este caso nieto del rey, tenía derecho. Y después de estar en una situación deplorable, porque este jovencito vivía como huésped en un lugar, se dice que era un, ¿cómo se llama? Maquir, dice, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Estos eran gente con bastante posición económica, una posición económica elevada. O sea, eran ricos, ellos eran ricos, pero él estaba ahí de huésped, o sea, tal vez no de huésped, como arrimado, se puede decir, ¿verdad? Teniendo bienes que le paraban. Pero el rey le restituye nuevamente su nivel social, su nivel espiritual y su nivel económico. Su estado financiero, prácticamente todo eso le es restituido. ¿Por qué y para qué? Por medio de la misericordia que practica el rey. ¿Qué enseñanza tenemos nosotros, hermanos? Del pacto que hace David con Jonatán, podemos decir que hay una lealtad al pacto. La lealtad que miramos nosotros ahí en 1 Samuel 20:14, cuando él le dice que va a tener misericordia de él y de toda su familia, pues. Y ese pacto se mantiene firme. Porque así era. Ahora aquí hay una cosa muy importante, hermanos. En aquel tiempo valía la palabra. E incluso cuando había oportunidad, pues la palabra escrita también respaldaba eso. Pero la palabra, hermanos, tenía un gran valor. Y aquel pacto de palabra que se hizo entre aquellos dos hombres tenía su vigencia exacta hasta el día ese, cuando ya David ya era rey y puso en práctica y cobró vigencia. Tenía la vigencia que tenía el pacto que había hecho con Jonatán. Y todos sabemos, hermanos, porque la historia bíblica nos lo relata, la tristeza que embargó al rey David cuando se enteró de la muerte no solo de Saúl. Fíjense ustedes que siendo perseguido y habiendo recibido tantos atentados en contra suya por parte de Saúl, él amaba a su Señor, amaba a su rey y amaba por sobre todas las cosas a Jonatán, hijo del rey. Es una clase de amor, de una fidelidad, de una lealtad, es grande, hermanos. Y esa lealtad es con la que hacen valer a la hora que él mande a amar. Bueno, la lealtad como primer punto, la lealtad y la certeza de aquel pacto. Luego tenemos el valor de la palabra empeñada. Cuando David empeña su palabra de que eso lo iba a cumplir, porque todos sabían que David, el rey David, contaba con el favor de Dios y que Dios lo estaba prosperando y que Dios lo había levantado para que fuera rey de Israel. Y con ese respaldo, hermanos, todos estaban seguros de que cuando él estuviera como rey, pues iba a poner en práctica lo que había prometido. Y eso es el valor del pacto. Siempre en el versículo 15 de Primera de Samuel, quiero que leamos, hermanos, porque es muy importante que la palabra de Dios también nosotros la leamos para tener un respaldo de lo que estamos diciendo. En el 20:15 dice, y el 20:14, recuerden, se lo leí, es la primera parte de nuestro oración. Si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y el 15,
que es ya la palabra empeñada, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Ese es el valor del pacto, hermanos. Como les decía, cada vez que un rey malvado caía en desgracia, pues toda su descendencia tenía que morir. O sea que la palabra empeñada, ahí en 1 Samuel 20:15, eso lo estaba cumpliendo David aquí en el 9:1. El cumplimiento de la palabra, dando validez al pacto, podríamos decir, es la tercera parte. En 2 Samuel 9:7 dice la palabra del Señor. Y le dijo David a Mefiboset, el hijo de Jonatán, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre en mi mesa. Miren, hermanos, esta historia nos deja una gran enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo, allá en el Sermón del Monte, hermanos, en el Sermón del Monte, Él le hace ver a todos los que le estaban oyendo, Mateo 5:7. Él les hace ver esto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eso le dijo nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, nos dice muy claramente, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Ahora hay una cosa muy buena, hay una cosa muy real. Nosotros tenemos que imitar lo bueno, no lo malo, como dice el apóstol San Juan en su carta número 3, en el versículo 11. Tercera de Juan 3, tercera Juan 11, versículo 11 la cuestión. Ahí dice, no imitemos lo malo, sino imitemos lo bueno. El Señor nos dejó, nuestro Señor Jesucristo nos dejó mucha lección y mucha enseñanza sobre lo que es la misericordia. Y recuerden ustedes que en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él practicó mucho la misericordia con los enfermos, con los desvalidos, con aquellos hombres pecadores, con incluso, hermanos, con sus enemigos. Él tuvo una gran misericordia con sus enemigos. Ya en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz en Lucas 23:34, estando ya en la cruz, habiendo recibido el castigo, el escarnio y toda esa injusticia que hubo sobre él, porque él siendo santo se hizo pecado por nosotros, pero él no era pecador. Y entonces, ¿cómo es que recibió ese castigo? Aún ahí en la cruz le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Misericordioso nuestro Señor. Y recuerden ustedes, no solo por aquellos, Él tuvo misericordia de usted y tuvo misericordia de mí. Porque nos rescató de aquel mundo de tinieblas en donde nos encontrábamos. Su Espíritu Santo hizo una gran obra en nosotros. Y hoy testificamos que nuestro Dios es grande, bueno y para siempre es su misericordia. Yo les invito, hermanos amados, a que no olvidemos que Él nos manda a que tenemos que practicar diariamente la misericordia, pero no solo con los que nos hacen bien. Seamos misericordiosos con los que a veces actúan con maldad hacia nosotros, porque dice que en aquel día nosotros vamos a recibir la corona de justicia. Hay corona de vida, hay corona de gloria, hay corona de justicia.
Y por estas acciones aquí en la tierra vamos a recibir ese galardón en el cielo. Los invito pues a que pongamos en práctica la misericordia diariamente para que seamos bendecidos y multiplicadas esas bendiciones por ser misericordiosos, porque Él es misericordioso con nosotros. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y a poner en práctica nuestra misericordia. Hasta una próxima oportunidad. Amén.